Bueno, hermanos, seguimos entonces en este maravilloso anhelo del Señor de poder revelarnos mucho más sobre este asunto de la muerte, la verdadera visión, la apropiada visión de la muerte, para poder tener más claridad sobre la vida y resurrección en una vida práctica, que es lo que Dios quiere ganar y lograr en nosotros, amados hermanos. Y cuando veíamos aquí lo que decía Job en 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Por eso es que Dios quiere trabajar primeramente la parte gobernante de todo nuestro ser, que es la mente, con la palabra. Y es lo que usted y yo debemos procurar, amado hermano, con mucha vehemencia. ¿Por qué? Porque allí es donde el enemigo trabaja fuertemente y tiene como quien dice su centro de operaciones en nosotros. Si nosotros lo vencemos allí con la palabra, amado hermano, oye, ya se acaban todos esos temores que hay en nosotros. Ahí nos estaba enseñando Job, ¿verdad? Que en ningún momento la mente nuestra es tan poderosa, te puede convertir situaciones, puede hacer posibles situaciones de muerte, de enfermedad, de accidentes, trágicas, cosas trágicas. No, hermano, en ningún momento. Pero claro, como el enemigo sabe que yo pensé eso, entonces él procura hacerlo una realidad, para que entonces yo entre en temores terribles, amado hermano. Y yo tengo que entender, ver esto claramente, amado hermano. Oh, gracias al Señor. Y menos con el caso de Job, que sencillamente tenía una vida justa, recta, íntegra delante del Señor. Lo que sí debemos entender es que Dios es soberano. Cuando Dios permite cualquier situación, hay que aceptarla por algo, como la que hoy está. Pero yo estoy seguro, amado hermano, que tan cerca está la venida del Señor, que Dios lo que anhela para nosotros es que nosotros seamos vencedores. Y va a preservar nuestra vida humana de la muerte para que logremos este objetivo. Y lo va a hacer por causa de la obra que Cristo hizo, que derrotó la muerte y todos nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Aleluya, por esta maravillosa promesa de parte de Dios. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo finalmente en el infierno. Amado hermano, aquí la palabra muestra en Mateo 10:28 claramente que por causa de la caída, Satanás sigue teniendo incidencia, ¿verdad? Todavía tiene alguna influencia entre nosotros por lo que ocupa en nuestra mente y por la vulnerabilidad que tiene nuestro cuerpo en medio de este mundo que está bajo él. Ahora, amado hermano, pero el Señor nos manda a decir claramente que no temamos, no le temamos a él porque quiera matar el cuerpo, porque eso no va a ser posible al menos que Dios lo permita. Y cuando yo voy perdiendo el temor hacia este asunto, ¿verdad? Entonces Dios me va revistiendo de fuerza y poder interior, amado, para enfocarme en lo que Él quiere. Y entonces vencemos al enemigo en el terreno de Él mismo. Oseas 13:14, declaró el Señor, ¿verdad? Que Él nos redimirá de la mano del Seol, que fue lo que hizo. Nos trajo de la muerte, del Seol nos trajo el Señor. Qué importante. Y le dijo a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Es decir, la muerte, Dios le dio muerte en la muerte de Cristo. Entonces, ¿cuál es el temor? El veneno destructivo de Satanás fue absorbido por Cristo. Él murió por nosotros y vivió en resurrección, y ese poder lo introdujo en nuestro ser. Hay que tener fe y creer
amado hermano. Por eso es que es importante que nosotros consideremos esta gran victoria de Cristo. Esta gran victoria, ¿verdad? Este punto importante. Si entendemos esta victoria, entonces nosotros somos combativos y sabremos contra quién vamos a combatir. Contra esa muerte que está dentro de nosotros. Combatimos primeramente contra el pecado, como dice Hebreos capítulo 12. ¿Verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice que debemos combatir hasta la sangre, amado hermano, hasta la sangre. Debemos combatir contra el pecado, hasta lo más profundo. Cuando yo logre combatir contra el pecado que hay dentro de mí, que me impulsa a pecar delante del Señor, yo entonces combato inmediatamente contra la muerte, porque la fuerza de la ley de la muerte está en la ley del pecado. Voy venciendo el pecado dentro de mí, automáticamente venzo la muerte también. Por eso es que Pablo dijo en 1 Corintios 15, 55 al 57, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿verdad? Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo explicó bien el hermano ayer en Romanos capítulo 7, que Él le da poder a la ley de la muerte. ¿Qué le da poder a la muerte? ¿Cómo comienza todo? La ley de la mente, luego la mente metida en el hecho de querer hacer algo para Dios porque yo amo a Dios, ¿verdad? Guardando la ley de Dios, los preceptos de Dios. Entonces me convierto en religioso y esa ley de la mente me lleva entonces a pecar, a caer en la ley del pecado. Y luego la ley del pecado me conduce a la ley de la muerte. Entonces el plan de Satanás es neutralizarnos, como decía el hermano ayer, para que nosotros no seamos útiles al Señor. Es un camino que Él recorre desde la mente hasta la muerte. Por eso es que debemos trabajar la mente fuertemente con la palabra, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo tuvo muchas, ya Pablo no tenía temor a la muerte. La enfrentaba, se daba cuenta que él tenía que predicar el evangelio del reino y toda la oposición era una sentencia de muerte para él. Allí en Hechos 14, 19 y 20 vemos allí la experiencia en Listra. Pablo lo sacaron apedreado. Dice que la gente pensaba que estaba muerto y posiblemente estaba muerto, si no casi muerto. Y qué extraordinario. De repente Pablo se levantó como si no le habían dado una pedrada. Se levantó, según el versículo 20, como si nada, y entró nuevamente a la ciudad. Ahora, ¿qué indica esto, amado hermano? Que Pablo había vencido ese temor y se daba cuenta que aún cuando venían cosas terribles contra él, Dios lo preservaba y lo levantaba. El Señor dijo que estas señales os seguirán, amado hermano, y que aún beberemos cosas mortíferas, pero por causa de que queremos traer el reino de Dios a la tierra, aún no nos hará daño. En Hechos 28, 3 al 6, está la experiencia de cuando Pablo, buscando algunas ramas secas, del versículo 3 al 6, se le pegó una víbora allí. Y la gente que estaba alrededor de Pablo dijo, pobre hombre, se salvó de toda esa tormenta, ¿verdad? Allí en la embarcación, después de todo ese peligro de muerte que vivieron, en toda esa navegación, llega vivo acá y lo agarra la víbora aquí y lo mata. Qué terrible este hombre. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ellos? Que él sacudió la víbora, la echó de un lado y ellos dijeron, Dios mío, no ha muerto, después de un tiempo no se hinchó, no pasó nada en él. Este hombre es un Dios. ¿Verdad? Entonces, dice la palabra que nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Amén, amado hermano. Aleluya. Porque cuando estamos en la obra del Señor, los peligros de muerte, ¿verdad?, llegan a ser para nosotros cosas que no nos tocan, siempre y cuando nuestro corazón esté centrado en el Señor.
Segunda a los Corintios 11, 16 al 33, Pablo habla de todos los sufrimientos y los peligros de muerte en la que él estuvo, amado hermano. Por eso nosotros debemos poner nuestro corazón en el Señor. Nosotros no debemos ser aquellos que tentamos a Dios y que vamos a ir a buscar la muerte porque si no, sino que debemos ir dispuestos, predispuestos, entendiendo, amado hermano, que estamos por la obra del Señor y que Él nos guardará, que Él nos cubrirá, que Él nos esconderá en Él. Tampoco abusaremos de nuestro cuerpo y llevarnos a un punto de hacer muchas obras que Dios no nos está mandando, sino aprendiendo a descansar en la presencia del Señor, como hablamos del Selah, deteniéndonos, buscando al Señor en su presencia y aprovechando todas estas circunstancias que estamos viviendo para ganar más del Señor. Entonces vamos puntualmente a hacer la obra del Señor. Esta es la vida en resurrección que el Señor quiere. Por eso es que Romanos 8:6, como lo dije anteriormente, dice que hay que ocuparse, hay que poner la mente, hay que trabajar, hay que ejercitar, hay que orar, pedirle al Señor, yo quiero aprender esta norma, si cualquier mal pensamiento que venga, inmediatamente invoco, me vuelvo al Señor, quiero dejar los prejuicios son terribles, amados hermanos. Qué terribles son los prejuicios hacia nuestros hermanos, hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos. Hay que trabajar eso. Los psicólogos llaman esto como detén los pensamientos. Aprende a detener los pensamientos. No le des apertura a ellos, no dejes que ellos vayan profundo, no. Deténlos, sujétalos y échalos de un lado. Y se dice que nosotros pensamos, vienen aproximadamente al día más de 10.000 pensamientos, imagínese usted. Cómo nosotros tenemos que aprender a trabajar ese asunto. Cuando hablemos un poco, amado hermano, sobre la lengua, de cómo controlar la lengua, entendemos que quien no controla la lengua no controla los pensamientos. Quienes controlan la mente y los pensamientos, amado hermano, aprenden a controlar la lengua y obtienen paz interior en su corazón, es decir, gobierno de Dios. Amado hermano, aprovechemos este aislamiento social para tratar con ese asunto. Hay muchos prejuicios en nuestros corazones y a veces tenemos prejuicios con personas que más bien nos hacen bien a nosotros, nos ayudan, tienen un deseo genuino sobre nosotros y aún sobre el ministerio que Dios nos ha dado. A veces, amado hermano, por el problema de la mente, somos prejuiciosos y no permitimos que otros hermanos se levanten en resurrección. Dios nos ayude en nuestra mente. Como dice 1 Pedro 4:1 y 2, buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, amado hermano, armado de ese pensamiento. Como disfrutamos estos días en Isaías 57, ¿verdad? Cuando hablamos de ese don especial de continencia que tiene que ver con no solamente con lo sexual, sino con todos los aspectos, que tiene relación con el crato, amado hermano. Allá en 1 Corintios capítulo 7, no recuerdo exactamente el versículo, y también allá en 1 Corintios 9, versículo 25, que habla que debemos abstenernos de todo. Ahí Isaías 57, ¿se acuerda? Que hablamos del rostro pedernal, esa roca fuerte que es Cristo y que produjo muchas rocas pedernales en nosotros, que aguanta, soporta, es resiliente, acepta todo el sufrimiento con tal de enfocarse en Cristo y vencer la obra del enemigo, resistir esa obra maligna hasta vencerlo. No nos derrotará, amado hermano, no nos derrotará. Nos quiere derrotar con un espejismo que es la muerte. Nos quiere derrotar con una mentira que es la muerte. Nos está derrotando con algo que no es real, no es verdadero, ¿verdad? Sino que tiene influencia en nosotros por la caída. Pero cuando la vida en resurrección es una realidad en nosotros,
Satanás queda avergonzado, amado hermano. Y el Señor dice, inclusive Ezequiel 3:9, que este rostro de pedernal, ¿verdad?, que es hecho en nuestra frente, llegará un día a ser como diamante, que es el poder más resistente que hay, que se convirtió en Cristo y que ahora también puede hacer en experiencia en nosotros. Oh, aleluya, hermano, por este rostro pedernal que nos enfoca en la visión, que nos enfoca, amado hermano, en la meta del Señor, puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros, amado hermano, entendemos que la muerte no es más que una trampa del enemigo para atemorizarnos en algo que realmente ya no es real, no existe, porque Cristo lo venció, entonces nosotros ya no le prestamos atención a eso, sino que ponemos los ojos en Cristo, ¿verdad? Y hacemos más bien morir. Mandamos todo lo que opera negativamente en nuestro corazón, que se vaya allá, a ese mar de mentira, porque el mar, la muerte, todos serán echados el Hades. Por eso es que Pablo al final, después de entender que la muerte no era nada, ¿qué dijo? De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esa cruz, esas marcas de Cristo en el cuerpo de Pablo, en todo lo que él había experimentado, se dio cuenta que él partiría de esta tierra cuando el Señor así lo decidiera, no cuando Satanás quisiera, ni los aliados de Satanás. Por eso lo digo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo, diga conmigo, el vivir es Cristo. Y si un día el Señor decide que ya finalicé porque gané la buena batalla, alcancé el nivel, entonces digo también, como dijo Pablo, el morir ya entonces es ganancia. Si voy a seguir viviendo en esta tierra es por Cristo, para Cristo. No tener a Cristo como una excusa, como un amuleto, como dice allá 1 Corintios 15:19, alcanzar cosas terrenales aprovechándome de Cristo. No, es vivir a Cristo. Como decía hoy la palabra, que decía hoy, esos 20 elementos de Cristo en Corintios hace posible una iglesia normal. Y esos elementos en nosotros, en cada uno de nosotros, hace posible el vivir en resurrección. Y vemos la muerte y le decimos, hija, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que completa, Señor, mi corazón y que me da una visión clara y me muestra el secreto de la muerte, que ya ha sido destruida, que la muerte ha sido, se le ha aplicado la misma muerte a ella en resurrección. Padre, dame la fuerza para vivir en este poder de resurrección, aprovechando cada circunstancia, aprovechando la palabra para destruir pensamientos negativos, para destruir cosas en mi mente, Señor, y no ser prejuicioso y no juzgar a priori, ni siquiera juzgar, sino sencillamente mostrar el poder de Cristo para vida en las personas. Señor Jesús, queremos tener este vivir de ahora en adelante más profundamente, aprovechando todo lo que hoy está ocurriendo. Como decía un mensaje del hermano Pedro, oh Señor Jesús, que las tribulaciones deben fortalecernos, y más aquellas tribulaciones que son de fuerza mayor. Hoy, Señor Jesús, hoy esta tribulación es de fuerza mayor, no podemos hacer nada, nos aísla, pero a la vez nos fortalece y nos enfoca en lo que tú quieres. Gracias, Señor. Ayuda a cada santo, ayuda a cada hermano, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.